Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Como Cada Viernes. Hoy es 21 de mayo, son exactamente las 7:04 de la noche, año del Bicentenario del Perú. Y como ya habíamos visto la semana pasada y la semana que también pasó antes, estamos reivindicando de alguna manera a los cuentos. Y para precisamente reivindicarlos y poder hablar más de ellos, para esta noche tenemos a 3 personas invitadas, especiales todos, que vamos a hablar de los cuentos latinoamericanos. ¿Cómo estás, chicos? Buenas noches. Les voy a presentar. A ver, Giancarlo es economista. Giancarlo, por favor, di presente, levanta la mano para que te reconozcan. Giancarlo Tábara. Presente. ¿Cómo están todos? Buenas noches. También está Alejandro Sicchar. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Economista también. Saludos. Saludos a todos también. Y Julio García, quien es filósofo y docente también. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. A ver, vamos el día de hoy, como ya habíamos dicho, bueno, la noche de hoy, vamos a hablar acerca de los cuentos latinoamericanos. Y para eso yo les pedí, chicos, que podamos elegir un cuento, el cuento que más les gustaba. En este caso, Giancarlo, cuéntame primero cómo es que tú comenzaste en la lectura. Bueno, ya habías estado invitado antes, nos comentaste un poco, pero de repente recuérdanos un poco cómo es tu clic, ¿no? ¿Cómo iniciaste? Sí. ¿Qué fue lo primero que leíste? Bueno, en casa siempre ha habido libros, ¿ah? O sea, gracias a mi papá siempre ha habido algo que leer y también bastante cuentos, ¿no? Creo que desde chico y se me hace fácil conectarme con los cuentos, incluso hasta ahora, ¿no? Soy más de leer cuentos que de leer novelas largas, las sufro un poco más. Y en particular también he tenido etapas, ¿no? La infancia leía bastante, luego no tanto, e incluso el libro de arena tiene esa conexión con mi hábito de lectura, con recuperar la lectura, porque empezó como una tarea, ¿no? Yo tengo la edición que sacó el Comercio cuando el Comercio hacía buenas cosas, de cuentos latinoamericanos. Claro, ajá. Yo que creo que es la misma que tú tienes, claro, sí, es la sí, misma. Sí. Siempre tenemos los cuando hacía buenas Carlos. cosas. Exacto. Deberían hacerlo de nuevo, ¿eh? En vez de estar llamando para que nos suscribamos. El tema es que... cada cosa interesante. Sí. El tema es que mi profesor de lenguaje dejó de tarea, porque según él este libro era muy difícil de ubicar, que lo compráramos, ¿no? Y mi mamá y mi papá recorrieron medio lince y lograron encontrarlo. Me gané mi punto extra y lo dejé ahí guardado, archivado, un buen tiempo. Una amiga del colegio me dijo, oye, en verdad está muy bueno el libro, léelo, dale una oportunidad. Y así me conecté, fue mi primera conexión con Borges y fue, para mí decirlo, mi conexión con el cuento fantástico que tiene el mismo estilo Borges, podríamos decir, Cortázar, ¿no? O algunos, y me llevó a Ribeiro de nuevo, a Poe. Entonces, para mí es un libro muy importante y creo que por eso lo escogí para esta selección. Uh-huh. Qué interesante. En tu caso, Alejandro, ¿cómo es que tú inicias en la lectura y por qué elegiste el cuento de esta noche que vamos a hablar contigo de Gabriel García Márquez, El rastro de tu sangre en la arena? No, en la nieve, perdón, me estoy confundiendo con el libro de arena. Sí. Ajá. Sí, bueno, en mi caso también. Yo, en mi familia es amante de la lectura. Tengo un hermano que
utilizó la casa de muñecas de mi hermana para poner todos sus libros. Todo que uno salía y entraba en la casa esos libros siempre estuvieron presentes, ¿no? Mi padre también nos dejaba como tarea para distraernos, leer un par de libros. El primer libro fue En Plantas de Ángel Lima, me acuerdo. Y luego ya más o menos a la edad de 12, 13 años es que conozco a Gabriel García Márquez, el autor, con 100 años de soledad. Y me quedé maravillado cuando por 100 años de soledad. Ese realismo mágico me pareció genial, increíble lo que él te da en la lectura. Pero años después es que yo decido, porque yo, a diferencia de Giancarlo, soy más afín a la novela que a los cuentos. Y años después, en el intento de leer algo más de Gabo, encuentro Los 12 cuentos peregrinos, que es un libro que mi papá le regala a mi abuelo por los 90 años. Claro, casi antiguo, casi más antiguo que el de Giancarlo. Falta yo. Se lo regala en el 96. Bueno, ahí es cuando yo normalmente tengo la manía de leer de atrás para adelante cuando se trata de cuentos o de periódicos. Por Dios, yo también. Sí, tal cual, ya ves. Igual, los diarios también. Normalmente el que pone el nombre al libro de cuentos es el último cuento, pero en este no, es el primero. Pero bueno, yo agarré justo el último, y el último es El rastro de tu sangre en la nieve, que si bien no tiene ese realismo mágico de García Márquez al que estamos acostumbrados, tiene ligeras piezas de la novela que hacen honor a Gabo, ¿no? Así es. Y como tú decías, ¿no? También, bueno, te gusta más la novela porque, bueno, también García Márquez está más identificado con las novelas que con los cuentos, ¿no? En tu caso, sí. Julio... Perdón, continúa. No, ese es el que iba a corroborar. Está bien. En tu caso, Julio, ¿cómo es que tú inicias en la lectura y por qué del millón de cuentos que existen elegiste a Cortázar y además Una flor amarilla? Bueno, igual la lectura lo inicié desde el colegio un poco a la fuerza, ¿no? En mi casa habían libros, pero no tanto en realidad, así que fue algo más así intuitivo, autodidacta en parte, pero también por el colegio. Y una novela que recuerdo con mucho cariño fue de José María Arguedas, El Sexto, que todavía lo tengo, en modo así popular, ¿no? Bien pequeño, pero completo. Y esa novela me marcó bastante, me gustó. Y así como que sin querer comencé a leer las novelas completas que el colegio nos pedía, o el profesor nos pedía, ¿no? Ya cuando salí del colegio, en la academia, ahí donde empecé a leer un poco más, ¿no? Y en la universidad, pues, con mayor tiempo. Y ahora en la pandemia, mucho más. Así que creo que la pandemia he leído más que otros años, quizás, ¿no? Literatura al menos. Porque como soy de filosofía, más he leído libros de filosofía, pero en la pandemia me ha ayudado a leer más literatura. Y es ahí donde conozco, bueno, leo a Cortázar, ya había escuchado de él, pero siempre hay esos autores que uno escucha y nunca los lee por X motivos. La pandemia fue un buen pretexto para empezar con sus cuentos y me encantaron, ¿no? Más que todo porque me gusta mucho la lectura fantástica que he podido descubrir, ya que también escribo por la pandemia un poco, digamos, eso fue también otro motivo, y me doy cuenta que me gusta escribir cuentos fantásticos, ¿no? Bueno, estoy ahí en ese proyecto, entonces creo que Cortázar cumple muy bien estas expectativas, igual que Gabriel García Márquez, igual que Borges, ¿no? Es más, los tres cuentos de ella son de corte fantástico, y eso es lo curiosamente interesante. Sí, no, y además que afortunada me siento porque estoy al lado de tres chicos que les gusta escribir, porque Julio, bueno, te voy a contar un poquito, y justo es lo que le decía a Giancarlo, ¿no? Lo que esperaba toda Latinoamérica unida, el reencuentro de los chicos de Giancarlo y Alejandro, porque yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba en la universidad, yo leía su blog. Era una ferviente admiradora de sus textos, de sus cuentos, ¿no? Ustedes tenían un blog que se llamaba, bueno, que tienen todavía, no sé, sigue en la web, pero no sé, creo que todavía ya no publican, ¿no? Se llama Más de 100 mentiras. Entonces, de repente nos cuentan brevemente un poco. No, bueno, sí, el blog tiene varios años también, creo que el último escrito es del 2019, uno tuyo, Alejandro, pero era un ejercicio de compartir nuestros escritos, nuestra inquietud por escribir. En mi caso en particular fue la universidad, la época de mayor, justo esos últimos años de la universidad y los primeros años de prácticas laborales, donde más leía, y creo que eso me impulsaba a escribir, ¿no? O sea, lo que menciona también Julio, ¿no?
quedarte sorprendido del cuento, del género fantástico, de cualquier tipo de género, Claro, te inspira, y decir, ¿no? oye, yo también quiero, ¿no? Yo también quiero, o pasa algo que te llama la atención y quieres ponerlo en papel, Ujú, y en esa época estaban de moda los blogs, y ahí es donde empezamos, ¿no? ujú. Alejandro, por favor, di algo. Sí, tal cual. Bueno, el que crea el blog es Giancarlo. Él crea el blog y me dice para participar en los escritos. Nosotros teníamos bastante charla sobre literatura, bastante charla los dos. Nos tomamos ahí unos tragos para acompañar el curso, Para motivar la para conversación. motivarnos. Y ahí cada vez que nos reuníamos, justamente lo que discutíamos era qué íbamos a escribir, ¿no? Sobre qué estábamos escribiendo, cuál era la historia que se nos ocurría en el momento, y el blog era eso, era la excusa para no dejar de escribir, porque como verás, a diferencia de Julio, nosotros nos alejamos de lo que nos gustaba porque estudiábamos economía, así que Ujú. la excusa para mantenernos en la literatura fue más de 100 mentiras por muchos años, ¿no es cierto? Así es, yo seguía todas sus experiencias amorosas a partir del blog. Ahora, ojo que mucho era creación heroica, así que Sí, Ah, sí, claro, por sí. supuesto, sí. no vayan a tomarlo al pie de la letra. ¿no? no, Era había- obvio que era ficción. Era obvio que era pasaba ficción. pasaba mucho que la gente pensaba que Sí, uno sí. era un diario, ¿no? Creo que en esa época estaba de moda, salvando las diferencias, el Busconovia, ¿no? Que era Claro, una sí, especie de claro. diario Ajá. de intentos fallidos románticos. Y uno escribía algo. Yo me acuerdo que escribí una vez una historia de una infidelidad que se me había ocurrido, creo que encima estaba soltero. Y me trataban de infiel, ¿no? Tenía unas amigas que me decían, oye, tú eres un hombre tramposo, no sé qué. Y decía, no, o sea, es ficción, pues no, nunca ha pasado. Tal Ya cual. quisiera, ya quisiera. Ya quisiera, ¿no? Siempre había que hacer ese aclare, ¿no? Que por si acaso los cuentos eran una pura ficción, Claro, ajá. las vidas. Bien, entonces ya que hicimos ese aclare para que las personas se identifiquen y de repente busquen también, ¿no? Ahora y puedan quizá ustedes retomar y de repente Julio también se animen a hacer un blog, pueden ingresar a Más de 100 Mentiras. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Es Blogspot todavía, ¿no? Solo que es la D sola, ¿no? Es sin E. O sea, Ajá. como ya Más de 100 Mentiras, que es en base a la canción de Sabina, Sí, para quien sí. no lo sepa. Ajá. Si googleas Más de 100 Mentiras, te va a salir la canción, el acorde, el video. Pero si lo googleas junto y la D sola y le pones Blogspot, ya te va a salir el blog. Lo cierto es que el grupo que nos acompaña, justo el cantante que nos acompañaba en esas tertulias era Joaquín Sabina. Claro. Ajá. Claro. Así que caía pelo con el nombre. Perfecto, pero el cantante que nos acompaña el día de hoy es Jorge Drexler. Así es que vamos a empezar a ver con el primer libro, que es El Libro de Arena, como habíamos hablado con Giancarlo. El Libro de Arena fue publicado en 1975, el autor es Jorge Luis Borges. Ya nos explicó Giancarlo por qué eligió este cuento. Coméntanos un poco acerca del resumen, ¿no? El argumento de este cuento para las personas que nos están viendo. Creo que te congelaste. Sí, bien. Ahí está. No, Sí. te estaba escuchando atentamente. Te has congelado, creo. En imagen, pero él A ver. está omnipresente, no hay problema. Sí, Sí, ahí estamos. Eres la voz omnisciente. Infinito, Bueno. es infinito. Exactamente, y de eso trata el libro, ¿no? Ujú. Bueno, si bien el libro, como mencionaba Alejandro, es el último libro, es el último cuento del libro, y es el que le da nombre, trata ese tema, ¿no? Trata totalmente el tema del infinito y lleva, a mí me llega en un momento de formación, ¿no? De secundaria, y lleva esa metafísica, esa posibilidad del infinito, ya sea como explicando, ¿no? El punto, la línea es una consecución de puntos infinitos, el plano es una consecución de líneas infinitas, etc. Hace ese paralelo con el ser humano, ¿no? O sea, Ujú. en algún otro cuento Borges habla de si el tiempo es infinito y si Dios puede ver el tiempo, tanto pasado, presente, todo el tiempo al mismo tiempo, para Dios ya sabe todo lo que va a pasar, ¿no? Entonces tiene esas preguntas metafísicas que te llegan, para mí, de 13, 14 años, y te vuela la cabeza, ¿no? Por supuesto. En el cuento además tiene un aura que se vuelve a repetir en algunos cuentos de Borges y de Cortázar sobre estos encuentros fortuitos, tú no sabes cómo, pero llega un vendedor de Biblias a la casa de un joven Borges con este manuscrito, que en verdad ya luego él se da cuenta de que más quería dejárselo que vendérselo. O sea, si le hubiera dado un peso, lo hubiera vendido igual. Y también genera otro de los recursos que se ven bastante en la literatura fantástica, que es la obsesión por el objeto, ¿no? Por el objeto raro, por el objeto antinatura.
que es este libro infinito que, como su nombre lo dice, es de arena porque no tiene ni principio ni final. Abres el libro y encuentras la página 43 junto a la página 19.298. Nunca vas a volver a encontrar la misma página, nunca vas a encontrar la página inicial y nunca vas a encontrar la página final. Entonces, esta locura, este objeto, obsesiona al personaje, que es una versión joven de Borges, y luego él lleva esa obsesión a una reflexión que me acuerdo que me marcó del libro, ¿no? Y dice, claro, si yo me quiero deshacer de esto, lo quemo, pero la combustión de un elemento infinito podría generar humo infinito que terminara llenando la tierra de humo y ocasionando el final de la humanidad. Entonces, esa de un libro de un libro fantástico a la destrucción de la humanidad, me acuerdo que esa conexión me llamó mucho la atención de joven. Y bueno, y finalmente también llega a otra... El libro termina, ¿no? La historia termina con un desenlace, con una frase que también me marcó en ese momento, que es, así como el bosque es el mejor lugar para esconder una hoja, la biblioteca es el mejor lugar para perder un libro, ¿no? O sea, si es que quieres ocultar algo, que ya después lo he visto en otras frases, en otras películas, si quieres ocultar algo de verdad, ocúltalo a la vista de todos. No lo metas debajo de la cama, no ponlo ahí en lo principal y nadie lo va a ver. Me pareció perfecto. Sí, exacto. Nada, o sea, es un libro súper corto para cualquier persona que se quiera tomar 5 minutos, lo puede leer. Yo lo acabo de leer 5 minutos hace unas horas. Pero tiene todo eso de que también dice Borges, ¿no? Hay que ser conciso, no necesitamos ser muy largos para sorprender cuando el argumento está bien hecho. Así que es parte, salvando la distancia de lo que queríamos hacer en el blog, ¿no? En el blog las entradas son súper cortas. Salvando las distancias abismales, ¿no? Menos mal que la aclaras. No, obvio. Porque estamos hablando de Borges. Y claro, y tiene eso que justo cuando leí el cuento que va a comentar Julio, que creo que es la presencia de Borges en el resto de escritores latinoamericanos, ¿no? De un Cortázar, de un Ribeiro, en algunos cuentos de Gabo, el Gabo va más por otro lado, pero para mí fue, creo que, un gran inicio en la literatura latinoamericana, y que recomiendo bastante también, ¿no? Para quien quiera sondear el tema del cuento latinoamericano, creo que Borges tiene algunos cuentos muy buenos, muy simples, muy cortos, también tiene otras fumadas que son insalvables, pero que ya con el entrenamiento les vas entendiendo. Pero sí, o sea, en verdad el mejor inicio es Cortázar, es más fácil, pero Borges es el jugador más valioso de esa generación, creo, para mí. Ok. Bueno, además a mí me parece bastante, habría que resaltar tu interés y tu valor para leer un libro de Borges a los 13 años, ¿no? Porque yo recuerdo que lo leí cuando estaba en la universidad y había que retroceder un rato para asimilar lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, a los 13 años no me imagino cómo es que tú pudiste no solamente leer, sino comprender, entender lo que estabas leyendo, ¿no? Entre que sí y que no, porque también te pasa que después lo vuelves a leer y entiendes otra parte que no entendías en la primera lectura, ¿no? Es más, yo tengo la costumbre de ponerle notas a los libros, pero no escribiéndolos, sino con posits. Ajá, claro. Y este libro tiene posits míos. Y cuando lo leo digo, sí, está bien, pero esto es una arañada con la uña, pues, ¿no? O sea, el cuento tiene más de lo que puse a los 13 años ahí. Ah, claro. Y probablemente cuando los lea a los 40, a los 50, voy a seguir encontrándole otra vuelta, ¿no? Por eso son clásicos también, porque llegan a varios niveles de profundidad y que a veces te quedas en algunos dependiendo de la experiencia de vida que tengas. Sí, no, y lo que me gustó también de este libro es que tú encuentras a dos personajes que, si bien tienen algo afín, que es los libros, porque ambos se dice que son bibliófilos, pero a la vez son personajes totalmente distintos, ¿no? Disruptivos. Uno es un hombre que vive, que va de casa en casa, por así, en el mundo, entregando los libros o vendiéndolos, y el otro es simplemente alguien que, yo lo veo así, ¿no? Que espera, ¿no? Que espera que lleguen, porque incluso es una persona que ha heredado libros de su familia y que se queda ahí con lo que venga, ¿no? Sí, es más, el primer personaje, o sea, el portador original del libro de arena, yo creo que ya llega al cuento con el peso de la maldición del objeto. No es como esta fábula de la mano de mono, ¿no? Entonces el pata tiene el objeto preciado, pero ese objeto lo ha obsesionado toda su vida,
y que llega al punto en que quiere deshacerse de él, ¿no? Así como Borges al final del cuento también quiere hacerlo, él encuentra otra solución. El pata habrá pensado, ¿no? Si lo dejo en la calle, capaz alguien lo va a quemar, lo mismo, ¿no? O algún otro tipo de conclusión de ese tipo. Y dijo, bueno, se lo dejo a otro, ¿no? Como se la chanto, ¿no? Como la cadena que tenías que reenviar el correo para que no tengas mala suerte en el amor. Claro, ajá. Ajá. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Sí, bueno, yo también con Borges he tenido mis desencuentros. Recuerdo de niño haber agarrado el primer libro de Borges y en el primer párrafo haberlo cerrado, porque me parecía demasiado denso. Pero con los años, como dice Yanka, tú lo relees y ya vas haciéndote más afín a su narrativa. Sí, me acuerdo de esta taller de cuentos donde propuse leer también El Inmortal de Borges y casi me apanan porque me pareció... Ese era tu favorito, creo, ¿no? Porque siempre me hablabas de ese. De Borges hasta el día de hoy, mira, ¿cuántos años después? Tal cual. Me apanaron, pero me apanaron. Sí. No, sí me acuerdo que lo mencionabas bastante. Sí, para Borges hay que tener más o menos unas lecturas básicas, ¿no? Yo que como que no me chocó tanto, ¿no? Porque más o menos ya estaba entrenado, entre comillas. Pero sí me imagino, pues, leerlo por primera vez sin nada, sí debe ser es pesadito, ¿no? Pero también es, creo yo, parte de, ¿no? Es parte de enfrentarse y a ver qué sucede. Y eso también es retante a la vez, ¿no? Creo que por ahí muchos han al final quedado con Borges, a pesar que fue el encuentro inesperado, ¿no? Una vez que llegas a enganchar con Borges, en verdad, descubres la genialidad de Jorge y te das cuenta de que vale la pena haberte detenido un minuto más en la lectura. Sí, releerlo, ¿no? Y releerlo, porque cada lecturarlo es otras miradas, ¿no? Otras interpretaciones, el contexto también, la experiencia de vida también, eso suma bastante. Por supuesto. Y en tu caso, Julio, tú que eres filósofo, de repente encontraste algún agregado adicional que nosotros, simples mortales, no hemos comprendido dentro de esta lectura. ¿De Borges, del libro Arena? Ajá. Bueno, en realidad, ser filósofo es muy amplio, ¿no? Siempre digo que soy un eterno estudiante de filosofía, porque es una carrera de largo aliento. Pero bueno, sí, es un libro muy interesante porque habla del tema de la inmortalidad, del infinito, ¿no? Son temas que Borges plantea en varios cuentos. El inmortal es el más conocido. Y efectivamente, ¿no? Es que finalmente quizás ambos son lo mismo, el mismo personaje, ¿no? No habría esa diferencia, porque al final es como una especie de eterno retorno, como muy vinculado al cuento que voy a comentar. Entonces, quizás lo único, y por eso la vinculación con el libro mismo, ¿no? Entonces podrían tratarse de dos personajes al mismo tiempo. Pero bueno, es una hipótesis ahí de lectura. Claro, claro. Vamos a antes de continuar, vamos a leer algunos comentarios. A ver, Renzo Córdoba dice: profesor Julio, buenas tardes. Gracias. Patricia Raquel Palpa nos dice: un abrazo, Julio. Sobre puntos. Asistió. Tarea, mirar como cada viernes. Me descubrieron. Margot Jamanca dice: Alejandro José Sicha Rondinelli, un fuerte abrazo. Así como Jefferson Farfán Guadalupe. Agustín, por su mamita. Ajá, igualito, ajá. Bien, entonces, este libro también a mí me hace recordar, bueno, salvando las distancias, al libro de Lee. El libro de Lee, la película, de Denzel Washington. El libro de Lee se llama, que es una Biblia también. Ah, sí, mira. Sí, que Denzel Washington encuentra un libro que finalmente supuestamente tenía todas las sagradas escrituras y pero es un libro en braille. ¿No lo has visto, Giancarlo? Tú que eres cinéfilo. No. ¿Sí? Yo tampoco había escuchado. Primera noticia. Que bueno, siempre se aprende algo nuevo, así que perfecto. No lo he visto, estoy equivocando el título, pero creo que se llama el libro de Lee, porque el personaje es Lee, es Denzel Washington. Ajá, y que tiene que cargar un libro, creo, es el fin del mundo o algo parecido, y él lleva un libro, ¿no? Donde está todo el conocimiento supuestamente de la humanidad, y cuando abre el libro no puede leerlo porque es en braille, es una Biblia en braille. Ah, mira, qué interesante. No, nunca había escuchado ni de por asomo, ¿ah? Voy a ir a San Marcos, ahí en mi casera, a buscar el DVD. Bien, entonces vamos a continuar ahora, seguimos con Gabriel García Márquez. Alejandro, por favor, cuéntanos un poco acerca del resumen del cuento. Sí, voy a tratar de resumirlo
lo más corto, lo más rápido posible. Ajá, el rastro de tu sangre en la arena. El rastro de tu En la sangre. arena, en la nieve, por En la Dios. nieve, la nieve. Mira, son dos personajes que se conocen, que es Nena Daconte y Iris Sánchez, si mal no me equivoco. Ellos dos son dos personas pudientes colombianas. Ella es una chica súper tranquila, lo cual hay que hacer un paréntesis, hay una sutileza del realismo mágico de García Márquez en la descripción de Nena Daconte. Dice que ella tiene la belleza de un pájaro feliz. No sé si alguna vez han visto un pájaro feliz, pero Gabo, es posible imaginar, ¿no? Sí, es su metáfora, Sí. ¿no? Ajá. Sí, entonces ella es eso, es ternura, es una mujer sencilla, delgada, mientras Billy Sánchez es un hombre alto, corpulento, brusco, tosco, y justamente el encuentro que se da entre ellos dos es una situación en la cual ella está cambiándose en un camerino y él entra abruptamente, producto de una palomeada probablemente de su grupo, y se encuentra con ella, y hay otra escena cosa donde ella le dice, bueno, espero que tengas algo mejor de lo que me muestras, ¿no? Porque, y si vas a hacerme algo, tiene que ser algo mejor que lo que envía un negro, es por lo cual entra él en un golpe a su ego, ¿no? Y golpea salvajemente la pared con una cadena que tenía en la mano, se destroza la mano, y producto de ello ella lo atiende, y en esa convivencia de que él se tiene que curar, se enamora. Luego de enamorarse, él cede su actitud salvaje ante ella, y terminan casándose para beneplácito de sus padres, pero para la tragedia de los padres de Nena Daconte. Entonces la novela entra a un segundo paso, que es cuando ellos viajan, producto de ese matrimonio, a Europa, de luna de miel a Europa, sabiendo que ella ya está embarazada, con creo que 2 meses de embarazo. En ese viaje que está en Madrid se muestra el nivel socioeconómico en el que están, porque en la embajada lo reciben, le dan un carro de regalo que manda el papá, que dice que es un Bentley, descapotable, ¿no? Entonces ya te imaginas más o menos cuál es su posición en Colombia. Él sigue describiendo la brusquedad y lo sencillo que es él, que simplemente está fascinado por manejar el carro y no importa lo demás, mientras que ella, en ese encuentro, recibe un ramo de flores hermoso, dice ella, bueno, escribe Gabo, cuyos gotas de rocío parecían impuestas artificialmente porque ella expresaba esa belleza, y ahí es donde ella se pica el dedo, donde le dan el anillo de compromiso, y es lo que se genera de aquí. En el trayecto pasan muchas cosas, pero lo interesante es que describen inicialmente la herida como apenas perceptible, ¿no? Y entonces tú te imaginas una herida que simplemente se pasa chupándote el dedo y nada más. Pero lo que pasa, lo interesante, o en todo caso lo típico de Gabo, es que esta herida no para. Y pasando el tiempo en el viaje por Francia, llega a describir que la herida se convierte en un manantial, o sea, es un sangrado imparable que llega a manchar el carro, llega a manchar el vestido, la ropa, todo, y hay un momento en el que ella decide ir a lavarse la mano, ¿no? Para tratar de que seque, para mientras está en el baño, y cuando regresa al carro, vuelve el sangrado, y ella alza la mano mientras van viajando en una ciudad francesa de nieve, de frío, y ella dice que con una sonrisa encantadora, dice, si alguien decide buscarnos, simplemente tiene que seguir el rastro de mi sangre en la nieve, que es lo que pone el nombre al cuento. Bueno, eso es lo que pasa en el medio de la historia. El desenlace final, para no alargarlo, es que llegan ellos al hospital porque este desangrado se vuelve, de lo que era una heridita imperceptible, se vuelve ya incontrolable, que ella inclusive va perdiendo el conocimiento, y ella se queda hospitalizada en París, ya en un hospital que dice que es oscuro y lúgubre. Un asiático que hablaba español, de que él tiene que esperar hasta el próximo martes para encontrarla, porque solo se atiende los martes, y estaban, creo que miércoles, ¿no? Entonces tenía que esperar toda una semana para poder volver a encontrarse con ella, y él en eso descubre su sol, se reconoce solo, ¿no? Y se reconoce dependiente de Nena Daconte, porque se da cuenta cuánto le extraña,
cuánto él ha cambiado con ella y cuán inválido se siente sin ella, ¿no? Y se pierde, tiene problemas con los carros, y entra en una depresión porque inclusive no sabe cómo, no encuentra cómo regresar al hotel, y pasan muchas cosas, pero cuando llega ese famoso martes, él llega a encontrar a este doctor asiático y pregunta por Nena Da Conte y le dice como película o como cuentos cortos de suspenso, le dice como no sabes, ella murió. Entonces, como la canción de Pedro Suárez Vértiz. Ahí está, como la canción de Pedro Suárez Vértiz. Así de sencillo lo vamos a poner. Con lo que duele eso. Entonces le dice, como no sabes, ella ha muerto, y le dice que todos estos momentos en que él estaba prácticamente a metros de ella, se dio el velatorio, se llegaron los padres, se dio el entierro. Uh-huh. Él nunca coincidió fue una serie de sucesos que no permitió que ellos coincidieran, producto de su comportamiento, de su desesperación, de su olvido, de su distracción y de todo lo que lo rodeó. Uh-huh. Y le cuenta todo el desenlace, que los padres vinieron, que la enterraron, que la velaron, que ella lo buscó en el hotel donde se llama hospedar, que era de un hotel de 5 estrellas, mientras que él se hospedó al frente nada más. Y él simplemente ya regresa sin nada, en una nieve profunda, blanca y sin un rastro de sangre, o sea, sin un rastro de que ella estuvo ahí. Ahí acaba el cuento de Gabo. Como te digo, tiene sutilezas de ese realismo mágico que tiene, pero siempre está su firma del gran Gabo que la hace. Y además, generalmente, pues los cuentos, bueno, en realidad la literatura de Gabriel García Márquez siempre están dentro del marco caribeño, ¿no? En cambio ahora, pues, con la nieve, con los paisajes europeos, con París, te da otra sensación en la lectura. Incluso a veces piensas que no es Gabriel García Márquez quien te está narrando la historia, porque ha cambiado, o sea, cambia completamente la idea que uno tiene, ¿no? Que uno tiene y que incluso se... Claro, Ajá. Al inicio no sabes si a los personajes los sitúa en Colombia o son de una ciudad madrileña, porque no lo detalla hasta la mitad del cuento, donde ya te dice que... Claro. Ajá, sí, o sea, de repente para las personas que no han leído todavía el cuento y que desean hacerlo, no tiene esas características caribeñas que uno encuentra siempre, que apenas abre el libro de García Márquez, ¡ay, qué calor, por Dios! Empiezas a leerlo así con esa sensación. Entonces, no, lo que sí es en este libro 12 cuentos peregrinos, que tiene cuentos muy buenos, ¿no? Y entre ellos el que tú has mencionado, y también valdría la pena de repente solamente mencionar, por ejemplo, Me alquilo para soñar, que es otro cuentazo, ¿no? También está Tramontana. A mí me encanta mucho García Márquez. Lo leí cuando estaba en el colegio, y luego ya 12 cuentos peregrinos lo leí cuando estaba en la universidad. Bueno, también porque pues en la universidad uno ya tiene un poco, se ahorra de las fotocopias y se va comprando sus libros, ¿no? De repente no hemos tenido la suerte de algunos que han tenido una biblioteca un poco más grande, heredada de repente de los padres, pero poco a poco uno ha podido nutrirse de la lectura. Giancarlo, ¿has escuchado a Alejandro? ¿Ya habías leído también este cuento? Sí había leído el libro, como se ve aquí bien matadito desde mi papá, seguro cuando vea el video me lo va a pedir. Sí. Me lo van a quitar, a mí me lo van a quitar. Sí, a mí igualito, me lo van a pedir seguro. Pero no, lo que tiene García Márquez, que yo siempre he reconocido, ¿no? Comparando con mis cuentos favoritos, incluido Borges, ¿no? Es esa distinta forma de enfocar las relaciones humanas, ¿no? Principalmente el amor, las relaciones de pareja, el deseo. Eso es algo que no encuentras en otros escritores latinoamericanos a ese nivel, ¿no? O sea, Borges no llega a ese nivel de sensualidad caribeña que tiene García Márquez, como lo habías mencionado. Bueno, evidentemente Borges no creo que llegue a esa sensualidad caribeña, ¿no? O sea, bueno, pero ahí está la habilidad del escritor, ¿no? No necesariamente tienes que haberlo vivido para llegar a transmitirlo, ¿no? Pero creo que son otros intereses, ¿no? O sea, el tipo es más intelectual, más hasta acá. Y mientras que García Márquez es más de a pie, ¿no? Está más entre nosotros y sufre y besa y come como nosotros. Claro, vive el romance, y eso se siente en los cuentos, exacto. Y también me gusta de este cuento la forma en la que enfrenta la fatalidad, ¿no? O sea, esa muerte, y también por un evento mínimo, ¿no?
O sea, es parte de la gracia de García Márquez de exagerar las cosas. Pero también tiene cosas o sea, son cosas que pasan en la vida real, ¿no? O sea, no siempre las parejas van a ser para toda la vida, no vamos a vivir, no vamos a envejecer todos juntos, y por cosas mínimas pueden pasar este tipo de tragedias. En tu caso, Julio, ¿ya habías leído el cuento o es la primera vez que escuchas de repente en la voz de Alejandro Sitchar el cuento El rastro de tu sangre en la nieve? Sí, ya lo había leído también, pero aproveché para leerlo otra vez y claro, es otra, como dijo Giancarlo, Gabriel García Márquez seduce con las palabras, tiene una facilidad para hacer música con las palabras y eso hace que cuando leamos, solamente leamos con la mente, sino con el corazón. Y creo que lo logre es algo pues genial, y no solamente en los cuentos, sino también en otras novelas, ¿no? Como por ejemplo, Una crónica no muerta anunciada, El amor entre demonios, que también es una novela que me encanta, y El amor en tiempo de cólera, por ejemplo, ¿no? Que me encanta mucho más que Cien en soledad, digamos, ¿no? A mí Cien en soledad me gusta, pero no tanto como a algunos que se les fascina y es un libro favorito, ¿no? Pero más me gusta las otras novelas. Pero sí, este cuento es interesante porque es también de corte, en parte fantástico, ¿no? A partir de algo que es supuestamente fácil de poder evitar, ¿no? Que es una herida a través de una, digamos, me parece un pinchazo de la espina. Al final esto se termina en una tragedia, entonces uno a veces no logra, digamos, no exagera esa situación en parte. Entonces eso es muy también interesante, ¿no? El dramatismo que implica la muerte, que está presente también en sus personajes. ¿Y por qué tu risa, Alejandro? ¿Seguro te has acordado algo de algún escenario parisino, quizá? Sí. Bueno, lo cierto es que cuando yo la primera vez que leí el cuento de Gabo, lo recordaba más despistado a Billy Sánchez, y sí me vi reflejado en él. Pensé que también, producto de distracciones, me podía pasar una tragedia tan similar como la de él y no coincidir con mi esposa ahora, si es que le pasara algo, ¿no? Pero ya en la segunda lectura que le di, justo para la reunión, ya no lo vi tan despistado, así que ya no me reconocí tanto en él. Ajá, ya había madurado de repente el personaje, sí. O tú también a la vez, ¿no? Sí, bueno, yo sigo siendo despistado, eso sí es inevitable. Y para suma, mi esposa es igual de despistada que yo, así que yo estoy seguro que si los dos en París, si nos separamos, nos perdemos, ya va a estar complicado probablemente, ¿no? ¿Y cómo se buscarían entonces? ¿Cómo se buscarían? Si en este caso el rastro de tu sangre en la nieve. ¿Verdad? Ajá. ¿Cómo lo buscaríamos nosotros? ¿Qué tipo de rastro? ¿Qué tipo de rastros harían? No lo sé. Creo que tendría que ser con... No quiero que sea algo fatídico porque si no... No llevemos a la mala suerte tampoco, ¿no? Sí, tal cual. Pero en todo caso, esperemos que no se pierdan mejor. Sí, mejor. Mira, nosotros la biblioteca le encuentro para no perdernos, la tecnología nos ha funcionado genial. Con el GPS, con eso estamos mejor, porque antes sí la tragedia. Bien, entonces vamos llegando al último cuento que vamos a conversar el día de hoy, que es Una flor amarilla de Julio Cortázar. Fue publicada en 1956. Yo lo tengo en este libro, Ceremonias, que sacó también el diario El Comercio, creo que ya fue en otra edición. Pueden mostrarme. Pero en realidad este cuento está dentro del cuentario, del bestiario, por así decirlo, final de juego, ¿no? Pero Ceremonias reúne final de juego, también reúne, lo tenía por acá, armas secretas. En mi caso yo tengo ¿Cuál es el que tienes tú, querido Julio? Igual el que Alejandro, Giancarlo, perdón, claro. Hemos coincidido. Ahí, Giancarlo, perdón. Ajá. Esa colección. Me encontré los tres, así que esta es la primera colección. ¿Tienes los tres en esa edición o tienes los tres en esta edición? Porque yo tengo ese problema. Tengo el 1 y el 2. Ajá. Y el tercero creo que es otra edición, pero parecida. Creo que sí. Pero igual tiene el prólogo de Gabriel de Mario Vargas. Ya. Sí. Sí, a mí me fregaron con el cambio de edición. Pero bueno. Bien, yo te regalé ese chino, por eso estás buscando en tu biblioteca, porque yo te lo regalé.
Yo la perdí, yo la perdí. Y le tiene tanta estima a ese libro que sabe dónde está, seguro. Ajá, claro, y que lo ubica en un... No, lo que pasa es que yo me he mudado como 5 veces en 2 años, y estoy viendo que varios de mis libros no los he encontrado entre estas mudanzas, no sé qué han pasado. Se ha quedado en la nieve, ese va a ser tu rastro. Tu rastro, deja los libros. Ajá, hay que seguirte por eso. Yo creo que mi esposa me encontraría por eso, por los libros. Eso, decir, la biblioteca va a ser encuentro, si se pierde. Sí, tal cual. Mientras Alejandro busca su libro, Julio, por favor, cuéntanos un poco el argumento, así brevemente, del cuento Una flor amarilla de Julio Cortázar. Es un cuento interesante porque el título del cuento, Una flor amarilla, aparece al final del cuento, entonces como que es un descubrimiento, ¿no? Terminarlo en ese aspecto. Uh-huh. Bueno, es un cuento en el cual hay 2 personajes, 2 cortos, pero Cortázar tiene esta genialidad de jugar con nosotros. Él le encanta jugar con el lector, ¿no? Le gusta el lector activo, un lector que también forme parte de la historia, ¿no? Y no solamente leyéndolo, sino después de la lectura. Eso es lo genial de Cortázar, es lo que me gusta. En este caso lo hace porque son 2 personajes, pero uno habla en primera persona en pasado y el otro habla en primera persona y en presente. Claro, el primero lo hace como contando una historia y el segundo lo hace a través de diálogos. Entonces eso hace que un poco juegue con el tiempo también, y eso es alucinante, para empezar ya. La historia trata de un personaje que está, digamos, en un lugar tomando algo y alguien le encuentra y le empieza a contar su historia, y le dice pues que viene de manera desapercibida, que él estaba una vez caminando y estaba en el autobús y se bajó en un paro antes porque vio un chico de 13 años aproximadamente que se parecía mucho a él y empezó a seguirlo porque le llamaba mucho la atención que se parecía en él, ¿no? Hasta que llegó ver dónde vivía y buscó la manera de cómo no solamente quedarse con esa impresión, sino ver si realmente no solamente se parecen físicamente, sino si hay más coincidencias sobre ese aspecto. Y bueno, así fue como entró a su casa con el pretexto de llevar su sobrino, que tenía la misma edad también que este niño que llamado Luke, ¿no? Uh-huh. Para que se conozcan y él tenga una buena excusa para entrar. Y efectivamente se da cuenta que no solamente el niño era él, sino que también habían pasado muchas cosas parecidas, análogas a lo que él vivió en la infancia y a lo que él le pasó a Luke, ¿no? Como caerse, por ejemplo, tener un accidente, por ahí enfermarse, uh-huh. Un amor no correspondido. Entonces él considera que no solamente son claro, obviamente los casos son distintos, distinta enfermedad, distinto accidente, el amor también algo distinto, pero la secuencia se mantiene. Entonces él entendía que era una manera de entender que así era la inmortalidad, ¿no? Por eso que es un cuento muy vinculado, te presenta una manera de entender la inmortalidad, pero de distinta manera. La inmortalidad como una forma de poder, digamos, permanecer a través del otro. Y en esa parte del cuento también hace una relación con un panadero y Napoleón. Un panadero podría ser Napoleón, solamente que no lo sabe, pero así como Napoleón pasó por una serie de eventos para conquistar Francia o lograr un imperio, el panadero quizás también así empezó con una pequeña, vendiendo pastelitos, hasta que logró pues implantar una panería. Pero así como Napoleón finalmente también tuvo su caída, igual el panadero Waterloo finalmente terminará también así, de entender su Waterloo, ¿no? Uh-huh. Entonces él intenta darse cuenta poco a poco que efectivamente Luke era él, ¿no? Y no solamente era él, sino que iba a tener su misma vida de él, que era una vida trágica, supuestamente, porque él tenía una vida totalmente, en la actualidad, tenía una vida que no era la mejor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces en esa conversación, mientras que el otro lo escucha, le está tratando de un poco, entre comillas, no hacerle, o sea, contradecirlo, entre comillas, ¿no? O sea, como no le cree, le dice, pero es coincidencia, pero eso es normal, ¿no? Y él intenta conversarlo que cada vez que veía a Luke, veía muchas coincidencias. Y en ese aspecto, a él, de una manera, considera que eso implicaría que todo hombre será reemplazado por otro hombre, ¿no? Como una especie de rueda, como un eterno retorno, esta idea de la inmortalidad, pero no en sentido lineal, sino en un sentido circular, muy parecido al libro de Arena, que también es justamente un libro que
que tiene esta forma de infinitud pero circular, porque finalmente los efectos del primer dueño le afecta también al segundo dueño, igual también. Bueno, para terminar con el resumen, es el personaje, finalmente Luke se enferma y muere. Y cuando muere, se siente feliz, porque considera que por primera vez va a ser mortal, ¿no? Por primera vez va a vivir su vida como debe ser. Los días van a estar contados, ¿no? Va a morir como los demás, como un mortal. Y en ese aspecto es cuando por ahí mira la flor amarilla, ¿no? Y cuando mira la flor amarilla, esta famosa flor amarilla, se da cuenta que nadie más la va a poder ver. Porque si él muere, nadie más podría ver una flor tan bella como esa flor y tampoco ninguna otra flor más. Y cuando toma conciencia de la nada, porque se da cuenta que la mortalidad es la nada, se desespera y empieza a buscar a otra persona que se parezca igual a él, a otro Luke o a otra persona mayor a él. Y el cuento es un poco raro porque termina con la primera persona en tiempo pasado diciendo yo pagué, o pagué, mejor dicho, pagué. O sea, pareciera, yo tengo la hipótesis que finalmente la persona que estaba contándole sobre su experiencia con Luke, finalmente lo vio a esa persona que estaba contándole que él podría ser él otra vez. La continuación. Pero para no saber eso, o para saber que podía ser algo más terrorífico, se prefirió irse, ¿no? Y dejarlo ahí en la cantina, en el bar, ¿no? Pero bueno, el final da para interpretarlo y bueno, me gustaría también escuchar los comentarios acá de los compañeros, pero me parece potente la historia del eterno retorno, ¿no? La vida como una rueda. Es decir, de una manera somos inmortales, pero no porque vamos a vivir lo mismo nosotros, sino a través de otras personas. Porque claro, la idea con Nichana es que todos vamos a volver a cometer las mismas acciones, ¿no? Pero tampoco era una idea más filosófica, digamos que en el sentido de que tenemos que, es de una manera de aceptar la vida misma, ¿no? Porque esta idea del pasado, del futuro, es como que en el fondo negamos el presente. Entonces, con el eterno retorno es afirmar la vida es acá y vamos a volver a experimentarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, ahí es un poco el resumen del cuento, pero no hemos explayado. No, está muy bien, lo hemos entendido. A mí lo que me gusta o lo que me atrajo de primera cuando leí Una flor amarillo es la primera oración, ¿no? Que dice, parece una broma, pero somos inmortales. Ya desde ahí uno recibe el primer golpe y dice, por Dios, ¿qué es esto? A ver, vamos a leerlo. Sí, de verdad que es un cuentazo y como decíamos con Yanka de repente, ¿no? No es necesario tener un cuento de 10 o 15 hojas para entender que es una buena historia. Veíamos que el libro de arena tenía apenas 3 hojas y las personas que de repente no lo han leído todavía, no han leído Una flor amarilla, totalmente recomendable. Te sientas un rato y tiene apenas 1, 2, 3, 4 hojas. 4 hojas y podemos entender el mensaje de lo que nos decía Julio. En tu caso, Giancarlo, ¿tú ya habías leído Una flor amarilla? ¿Cómo lo entendiste? Sí, yo también, después de Borges, pasé a mi etapa cortasariana. Ajá. Y sí, tengo la edición antigua por eso, no de esos cuentos. Para hoy releí Una flor amarilla y lo primero que pensé fue lo del eterno retorno, ¿no? Sí, me acordé de Nietzsche, me acordé que en algún otro lado lo había leído, pero ahora también le di otra visión, ¿no? Porque, o sea, la idea del cuento está en, claro, vamos a repetirnos o nos repetimos todos, ya sea por un tema religioso, ¿no? De que las almas se reciclan, o otro tema, no, nos morimos y reencarnamos en otra persona, o porque en verdad seguimos patrones como seres humanos dentro de la sociedad que al final se va a repetir, o sea que vas a tener a alguien que es igual, que alguien que estudió economía, que escribió un blog, que vive en Surco y que trabaja en seguros. Probablemente, ¿no? Si pongo en Tinder probablemente me parezca alguien así, ¿no? Pero, o sea, esa idea de qué tan individuales somos, qué tan individuos somos, o qué tanto somos parte de un molde, ¿no? Y luego, ya al final, la desesperación del tipo por salirse de esta rueda, ¿no? O sea, primero era una desesperación por nada tiene sentido si todo se va a repetir, ¿no? O nada tiene sentido si es que se acaba y se queda todo en pantalla negra, ¿no? Ahí, salvando las diferencias, me recuerda
al dilema que tiene el personaje de Woody Allen en Hannah y sus hermanas, ¿no? Cuando él prueba con el cristianismo, con el hinduismo, prueba con el judaísmo, y dice, claro, si es que hay un Dios, quiero saber si es que hay un Dios para hacer mi vida en función a esa eternidad, o si es que no hay nada, ¿de qué sentido tiene la vida si es que no hay nada, ¿no? La ausencia de Dios, ¿no? Toda esa idea. Llega a ese punto. Otra cosa que me gusta a mí de ese cuento es la forma en la que está escrito, en la narración, ¿no? Que es llevado por un hilo de una conversación de bar, de cantina, y que me recordó mucho a Explicaciones a un cabo de servicio, creo que se llama, que es la de Ribeiro, ¿no? La de que se está contando y es porque se lo están llevando preso de la cantina a la comisaría. Pensé que decir que te recordaba mucho las conversaciones que tenías, Alejandro, antes de leer antes de escribir, más decir mentiras. Deben haber sido buenas conversaciones que ya el alcohol no te deja recordar. No me acuerdo cómo acabábamos esas conversaciones. ¿Me permites, Juan sí. Carlos? Solamente para, justo con lo que comentabas, igual con el Inmortal, el cuento de Borges, cuando dice que nadie es alguien. Hay todos patrones, también pueden ser sociales, ¿no? Que estamos siguiendo y choca con la idea del libre albedrío, ¿no? Qué tan libres realmente somos, qué tanto podemos elegir, ¿no? A mí me gusta eso de Cortázar porque mira, yo ahorita te puedo decir, ¿no? El hilo del cuento es que quizás el tipo se fue consciente de cómo se repiten los patrones, ¿no? De la individualidad, etcétera. Y probablemente podamos, y más que tú, nos podrías dar una clase de filosofía sobre eso. Y probablemente Cortázar se está cagando de la risa en su tumba diciendo, yo solamente escribí algo mientras esperaba mi café y escribí sobre un loco que habló con un borracho y yo pagué, ¿no? Y nosotros, eso es la maravilla de Cortázar, ¿no? Que te toca un tema totalmente simple y te lleva a estas preguntas de ¿quiso decir esto? ¿O en verdad no? Vamos a pasarnos toda la vida dándole vueltas a los cuentos de Cortázar y porque tiene esa posibilidad. Político, pero le dieron una interpretación política también. La casa tomada de Cortázar, claro. Que no tenía nada que ver con política para él, pero sí curiosamente coincidía con una interpretación política también, ¿no? Ajá. En tu caso, Alejandro. Que por cierto es buen cuento. Sí, dime. En tu caso, Alejandro. Ajá. Sí, en mi caso yo con Cortázar también he tenido un desencuentro. Una de las conversaciones que tenía con Yanka sobre literatura era uno de los choques con Cortázar, ¿no? A mí siempre me pareció que Cortázar a veces hablaba mucho de la nada, ¿no? De cuestiones muy intrascendentes, y a mí me costaba continuar una lectura sobre la intrascendencia. Pero también tiene cuentos geniales como el que acaba de hablar Julio, o Casa Tomada, que también es un cuentazo, ¿no? Uh-huh. Que lo ponen en la palestra de los grandes escritores. Y es cierto ese dilema que podemos nosotros interpretar aquí Cortázar, como puede que no lo sea, que es el hecho de saber cuán libres somos en la vida, ¿no? Ahora lo vemos en el día a día, ya dada la situación en la que nos encontramos, esa falsa libertad que creemos que podemos tener, o los dilemas que nos puede llevar en descubrir esa falsa libertad. Y que Cortázar lo pone, probablemente, como dice Yanka, por una cuestión de pasar el tiempo y no necesariamente con la trascendencia que le podemos dar, pero lo genial de toda historia, para mí siempre ha sido lo genial de cualquier escrito, es que permita al autor darle más trascendencia de lo que es, o una interpretación probablemente distinta a lo que tú pensaste cuando lo creaste, ¿no? Cuando la historia permite eso en quien lo lee, ya es una genialidad, ¿no? Ya de por sí ya sale del cuento del montón, ¿no? Cuando hace que Julio, Giancarlo, Natalie y Alejandro interpreten cuestiones distintas, ya le permite ser un cuento. Uh-huh. Sí. Los tiene los tres lo tienen, tal cual. Una característica de los cuentos fantásticos también, que pueden ofrecer miles de interpretaciones, ¿no? Lo fantástico es cuando lo imposible interviene en la realidad, y eso es lo que nos genera ahí, pues, lo interesante de cómo interpretar, cómo entender esto que está rompiendo con lo real, ¿no? Y volviendo al inicio que resaltaba Natalie, el inicio dice, sé que somos inmortales, pero al final... El final, el desenlace del cuento es un desgano, ¿no? Como que ya este borracho me aburrió y pagué, ¿no? O sea, al inicio él está convencido, ¿no? Es trascendente y claro. Y al final es como que, ya pagué, ya toma cholito, ya cómprate un menú.
Que sigan los éxitos. Ajá. Exacto. Claro, yo solamente para acotar, justo hablabas, Giancarlo, recordabas un cuento de Ribeiro. Yo, este cuento también de una flor amarilla, de repente me aproximo un poco, no recuerdo el título, pero me aproximo un poco a uno de los cuentos también de Ribeiro, cuando habla acerca de por qué tenemos que pensar las personas que somos únicas en el mundo, ¿no? Si de repente en otro lado, si solamente tenemos una combinación de dos ojos, una nariz, una boca, ¿no? Y que bien puede repetirse en otras personas y tener una especie de las antípodas, creo que es ese, ¿no? Sí, el doblaje. Que viaja a la antípoda. Doblaje. Ajá. Doblaje. Claro. Sí, claro. Que también, que es cierto, ¿verdad? Me olvidé. Ese también está presente en el doble, ¿no? De Borges. Que incluso hay O de un video William en YouTube. Wilson también, de Poe, ¿no? También. O sea, creo que esa es parte de la mitología del ser humano, ¿no? O sea, la idea del doble, de encontrarse reflejado en otra persona, ¿no? Y de perder la identidad que uno genera en la conciencia. Sí. Sí, y ya para terminar vamos a leer algunos comentarios. Llegó la barra de Giancarlo, a ver, dice, buena Gianca, falta que ponga Sí, buena. estuve mensajando ya. Ajá, Gustavo Mensala nos dice eso. Jessica Montejos nos dice, Yankee, aplausos, muy bien. Fabricio Muñoz, yo lo conozco, saludos Julio. Jordi Arias Taipe dice, profe, acá está su barra, soy su fan, hashtag soy su fan, lo máximo. Hashtag ponme 20, dice. Humberto Calderón nos dice, saludos Julio, siempre es grato escucharte. Y nos lanza una pregunta, la pregunta es, ¿ustedes prefieren a Borges, Cortázar o García Márquez? O sea, independientemente del cuento y el autor que han elegido hoy, ¿con quién te quedas, Giancarlo? ¿Con Borges, Cortázar o con García Márquez? Sí, por el peso yo me quedo con Borges. De todas maneras. Alejandro? O sea, es elegir como la mamá y el papá, pero... Sí, igual me quedo con Gabo. Yo creo que vamos a coincidir. Pero como Gabo como cuentista o Gabo como novelista. Yo me quedo más Gabo como novelista. Uh-huh. Si cuentista, latinoamericano, yo me quedo con Ribeiro. Ok. Ese es otro programa, ese era otro programa. Sí, ya, por favor, Alejandro. Si tengo que escoger entre los dos, escojo a Borges. Y en tu caso, Julio, ¿te quedas con Cortázar, Borges o García Márquez? Como cuentista, porque lo que estamos haciendo ahora son los cuentos, ¿no? Difícil responder, pero creo que Borges, pero no tan primer lugar con Cortázar, hay casi un empate, ¿eh? No difícil de desligarme los dos. Creo que ambos son tremendos, pero como dice, distintas temáticas, ¿no? Pero sí. No, pero margen si hay de que error. elegir, o sea, particularmente yo también me quedaría con En los Borges. dos. Claro. Ajá, a ver. Irving Joel Alfaro nos dice, grande Julio, lúcete con Cortázar, también tengo ese libro. Lo máximo, todos tenemos, bueno, yo no, ustedes tienen ese libro. Sí, ahí está, lo vi. Margot Jamanca nos dice, más de 100 mentiras, sí, Alejandro, José, Siccha, Rondinelli, Giancarlo Tábara Blas, sus fans presentes. Eso, muy bien. Falta el cartel, ¿no? La vieja guardia. Tal cual. Ajá. Patricia Raquel nos dice, Julio Daniel, ahí está, todos les dicen con nombre y apellido, por Dios. Julio Daniel García Sauñe, ¿consideras Una flor amarilla uno de los mejores cuentos del gran Julio Cortázar? ¿Crees que es uno de sus mejores cuentos? Definitivamente. En realidad no he leído todos los cuentos todavía de Cortázar, pero los que he leído es el que más me ha gustado, ¿no? Así es. Entonces, ¿crees que tiene algún significado, simbolismo, que el cuento menciona una flor amarilla y no roja, no verde? Buena pregunta. Sí, ha sido una buena pregunta. Sí, no sé si debe tener un simbolismo quizás, pero ahora no lo sé. Es una buena pregunta. Tarea para mi casa. Gracias. Nuevamente, no podemos hacer una interpretación del color amarillo y al final era que al frente de la vereda donde vivía Cortázar vendían flores amarillas. O de repente en la mesa donde estaba almorzando había una mesa, una flor amarilla, así es. El lápiz era amarillo. Sí. El lápiz. Gustavo Mensala nos dice, muy buena apreciación, Giancarlo. Generas expectativa por explorar la lectura de Cortázar. Bien. Bueno, en realidad... No, yo creo que la forma en la que uno puede conectarse más con el cuento, más que con Borges inclusive, es con Cortázar, ¿no? Y sobre todo con esa edición que junta varios libros, varios cuentos de Cortázar, porque es un knockout tras otro, ¿ah? O sea, el cuento, cae uno y de ahí cae otro y cae y te dices, quiero más. Genial es esa colección. A ver, Irving Joel Alfaro nos dice, tienen razón, Cortázar hacía magia con lo simple y lo cotidiano. Ya lo vemos conversando en el club de lectura también. Eso, qué lindo. A ver, vamos a ver. El color amarillo como el color que conmueve a Gabo, nos dice Patricia Raquel.
Claro, en el caso de Gabriel García Márquez sí lo sabíamos a través del olor de la guayaba, ¿no? De Plinio Apuleyo, cuando habla de que a García Márquez pues le gustaba las rosas amarillas, ¿no? Que era un hombre que tenía que escribir con rosas amarillas. Entonces, bueno, pero de repente pues ahí tomó algo Cortázar, ¿no? Es lo que nos intenta decir Patricia. Leyendo a Gabo justo cuando escribió el cuento. Ajá, claro, quizá. Creo que no cuadran las fechas, pero bueno, está bien, ya. Dejémoslo en el campo de la literatura fantástica. Del pensamiento, ¿no? Fantástico en este caso. Chicos, ha sido un placer tenerlos el día de hoy, bueno, la noche de hoy. Espero volver a encontrarme con ustedes en una próxima oportunidad. Están siempre invitados para poder conversar acerca del libro. Algo último, Giancarlo, que quieras decir, que quieras mandar saludos a toda la fanaticada de repente. No, bueno, agradecerte nuevamente por haberme convocado. Siempre un gusto volver a leer estos cuentitos con los que uno ha crecido. Uh-huh. Nuevamente, igual que la vez pasada, ¿no? Impulsar el gusto por la lectura, que le pierdan el miedo a la lectura, no es aburrida. Probablemente te has encontrado con un libro aburrido en tu vida, pero no todos los libros son aburridos. El libro para ti está esperando en alguna biblioteca. En tu caso, Alejandro, de repente tienes algo que decirnos antes, que recomiendas la lectura de este cuento, de otros. Sí, estoy vendiendo, no mentira. Jamás contaste. ¿Quieres ser tu propio jefe? La pirámide. El negocio de la pirámide. No, sí, igual, que no le tengan miedo a leer, que la literatura te abre, te permite descubrir mundos totalmente distintos, personajes, comportamientos totalmente distintos y ajenos a uno. Y como una vez lo escuché, si un libro no te gusta, no temas en dejarlo. Eso de que leas hasta acabarlo me parece en verdad que espanta en vez de animarte, así que déjalo, vais a encontrar otro libro que te va a gustar. Como dice Yanka, no tenerle temor a la lectura, te permite descubrir un mundo más amplio del que vas a conocer si no te animas a leer. Así que yo también les recomiendo a todos a que agarren cualquiera de las, ya sea Borges, Cortázar, o el propio Gabo, o cualquier otro autor, lean, van a descubrir un mundo. Perfecto, gracias Alejandro. Julio, algo último que decir, ¿dónde te podemos encontrar? Un saludo para tu hinchada, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerte a ti por el espacio y felicitarte. Creo que es una muy buena propuesta esta idea de como cada viernes y hablar de literatura es la mejor manera de incentivar que muchas personas de una manera se interesen por la lectura. Así que eso es bastante y gracias por este espacio. Yo, primera vez que vengo aquí, le he pasado muy bien. Agradecer también a los amigos que han estado apoyándome con los mensajes. Eso es importante porque eso también hace un poco motiva. Comunidad, ¿no? Así es, ¿no? Y una comunidad también que es lo más fundamental. Y bueno, quería comentarle algo pequeñito. Les recomiendo esta película, El Día de la Marmota, si no lo han leído, para entender este día del eterno retorno. Les sugiero que lo vean esta película, así que les va a gustar mucho. Listo, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Terminamos con cuentos, ahí sí, de ficción, con cuentos de ficción de Isaac Asimov. Entonces, quedan invitados para la próxima semana. Gracias a todos, buen fin de semana. Giancarlo, gusto Julio. Saludos, Chino. Bueno, gusto.